Vamos a analizar ahora el contenido del material publicado por el Ministerio de Educación en la plataforma Aprendo en Casa para esta segunda semana de trabajo, en la cual debemos estar organizando los datos de masa corporal. Para poder hacer este trabajo necesitamos los siguientes recursos: el cuaderno de trabajo denominado Resolvamos Problemas. Las páginas 70 y 71 es la que se va a resolver en esta oportunidad. Si no cuentas con el cuaderno de trabajo, puedes descargarla de la sección Recursos de esta plataforma. Además, debes tener un cuaderno o una libreta de anotaciones para que puedas hacer las operaciones necesarias en la resolución de los problemas. Tenemos aquí el propósito de nuestra actividad, que está relacionada con la construcción y lectura de gráficos estadísticos. Veamos la situación significativa A. Masa corporal de los estudiantes. El profesor de educación física pesa a sus estudiantes para actualizar sus fichas personales y luego registra los datos en una libreta. Tenemos aquí los datos que han sido recolectados por el profesor de educación física y en base a esta información nos piden responder lo siguiente. A. ¿Entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? B. ¿Y en qué cantidad tiene masa corporal igual o mayor que 61,7 kilogramos? Solución para este problema: debemos seguir los pasos que ya hemos especificado con anterioridad. Primero, comprendemos el problema. Comprender el problema significa que debemos identificar los datos que tenemos, debemos identificar si existe suficiente información y, si es necesario, leer una o más veces hasta comprender el enunciado del problema. ¿Qué nos dice el problema? El profesor de educación física pesa a sus estudiantes para actualizar sus fichas personales y luego registra los datos en una libreta. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a comprender el problema tenemos aquí. ¿De qué variable se recoge información? Si me dice que pesa a sus estudiantes, significa que se está recogiendo información de la masa corporal. El peso me permite saber también la masa corporal de un estudiante. ¿Quiénes son las unidades de análisis? Los estudiantes. ¿Cuál es la fuente de donde se obtuvieron los datos? Las fichas personales. ¿En qué unidades se mide la variable? Vemos que se está midiendo en kilogramos. ¿Cuántos estudiantes tiene la muestra? Pues si nosotros nos ponemos a contar, hay 4 columnas y 8 filas, serían 32 estudiantes. En base a eso, queremos ver si disponemos de la suficiente información para responder las preguntas. Sí existe la información necesaria, porque mediante estos datos se puede construir una tabla de frecuencias y un histograma. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Bueno, los pasos que vamos a seguir es el siguiente. Primero, ordenar en forma ascendente los datos, hallar el número de intervalos de rango y su amplitud, construir los intervalos y hacer el conteo, elaborar la tabla de distribución de frecuencias, construir el histograma para responder las preguntas del problema. Luego tenemos que ejecutar el plan. ¿Qué es lo que significa ejecutar el plan? Aplicar la estrategia o estrategias elegidas para poder darle solución al problema. Volvamos al problema. Teníamos 32 datos que representaba la masa de los estudiantes. Han sido ordenados de forma creciente para poder ayudarnos a responder las preguntas y construir la tabla de distribución de frecuencias. Ahora hallamos el número de intervalos, rango y amplitud. ¿Cómo se calcula el número de intervalos? Raíz cuadrada de la cantidad de datos. Como tengo 32 datos, la raíz cuadrada es 5,65, redondeado sería 6. Significa que mi tabla de frecuencias tendrá 6 intervalos. Luego vamos a hallar el rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor dato. 80 menos 40,7 me da 39,3. Redondeando al valor entero sería 39. La amplitud del intervalo se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. 39 entre 6 sería 6,5, la amplitud es
7. Aquí tenemos las fórmulas que hemos utilizado, tanto para el número de intervalos, el rango y la amplitud. Sigamos resolviendo la situación. A partir de la amplitud establecemos los intervalos y elaboramos la tabla. Entonces, aquí hemos construido los intervalos. Recuerda que para construir los intervalos se coloca el valor mínimo, que en este caso es 40,7, y se le suma la amplitud. 40,7 más 7 sería 47,7, y así vamos construyendo los 6 intervalos que estábamos especificando con anterioridad. Ahora necesito encontrar la marca de clase. Para encontrar la marca de clase se tiene que sumar el límite inferior y el límite superior y el resultado dividirlo entre 2. Por ejemplo, para el primer intervalo sería 40,7 más 47,7 entre 2, se obtiene 44,2. Ahí está. Lo mismo sucede para el segundo intervalo, se obtiene 51,2 y así sucesivamente para todos los intervalos que tenemos en la tabla. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la marca de clase en una tabla de distribución de frecuencias. Ahora, después de tener la marca de clase, continuamos haciendo el conteo. ¿Cómo voy a tener que hacer el conteo? Ya teníamos ordenados los datos en forma creciente y ahora veo cuántos de estos datos pertenecen a este primer intervalo. Vemos aquí que hay 8, significa que la primera frecuencia absoluta será 8. ¿Cuántos datos pertenecen a este segundo intervalo? Hay 9, y aquí colocamos la frecuencia, su valor 9. Y así sucesivamente vamos a ver cuántos datos pertenecen a cada intervalo y obtenemos que serían 4 para el tercero, 2 para el cuarto, 7 para el quinto y 2 para el sexto. En total tenemos 32 datos. Con esta información podemos construir el histograma. El histograma, lo habíamos visto con anterioridad, es un conjunto de rectángulos que se van a trazar en base a la información de la tabla de distribución de frecuencias. En el eje horizontal se encuentran los límites de los intervalos. Aquí tengo 40,7, 47,7, 54,7, 61,7, 68,7, 75,7 y 82,7. La altura de cada uno de los rectángulos se encuentra expresado por el valor de la frecuencia absoluta. Ahí tenemos entonces nuestro histograma. Veamos ahora qué nos preguntaban al inicio. ¿Entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de los estudiantes? La mayoría de los estudiantes significa que es el rectángulo con la mayor altura. Aquí tengo 9 estudiantes. La mayoría de estudiantes se encuentra en el intervalo 47,7 hasta menos de 54,7. Y la segunda pregunta me decía, ¿qué cantidad de estudiantes tiene masa corporal igual o mayor que 61,7? Eso lo encuentro aquí en este intervalo. Quiere decir que van a haber 2, está por acá, más 7, más 2. Es decir, 11 intervalos. 61,7 desde este número hasta 82,7. Tenemos 11 estudiantes, 11 personas que tienen la masa corporal mayor o igual que 61,7. Reflexionemos sobre el desarrollo. Aquí vamos a verificar que las respuestas obtenidas son correctas. Para eso sugerimos estas preguntas planteadas por acá. Ahora te toca trabajar a ti. En tu cuaderno de trabajo vas a responder estas 3 preguntas que están planteadas y lo vas a encontrar en tu cuaderno de trabajo en la página 71. Escribe tus respuestas donde se encuentra indicado y luego vamos a comprobar las soluciones que le has dado a estas preguntas. Continuamos analizando el material publicado para esta segunda semana. Veamos ahora una situación problemática planteada a través de un gráfico. El siguiente gráfico muestra las edades de pacientes que acuden al hospital para tomarse la prueba contra la enfermedad COVID-19. En este gráfico nos muestra en el eje horizontal la variable edad medida en años y en el eje vertical la cantidad de pacientes. Tenemos 6 rectángulos y en cada uno de ellos nos indica la frecuencia absoluta que alcanza cada uno. En base a esta información nos piden responder 3 preguntas.
Primera pregunta, ¿cuál es el número de pacientes que acudieron al hospital? Segunda pregunta, ¿qué cantidad de pacientes tienen una edad mayor a 56 años? Asumir que solo una persona tiene 56 años. 3. Se sabe que las y los pacientes comprendidos entre 48 y menos de 64 años fueron hospitalizadas y hospitalizados de emergencia. Luego de haber recibido el tratamiento adecuado durante 2 semanas, fueron dados de alta. ¿A qué porcentaje equivale la cantidad de pacientes que fueron dados de alta? Veamos la solución de cada una de estas preguntas. Pregunta número 1. Para saber cuántos pacientes acudieron al hospital en total, tenemos que analizar el contenido del histograma. Cada uno de los rectángulos del histograma me presenta la frecuencia absoluta, 5, 8, 6, 12, 19 y 10. Entonces, para conocer cuántos pacientes acudieron en total, solamente tenemos que sumar cada una de estas frecuencias absolutas y se obtiene 60. La respuesta es la alternativa C. Pregunta número 2. Ahora me piden determinar qué cantidad de pacientes tienen una edad mayor a 56 años. Hay que asumir que solo una persona tiene 56 años. Entonces, si analizamos el histograma, vemos que son 3 los rectángulos que contienen a las personas que tienen desde 56 años hasta menos de 80. Entonces, veamos aquí. En el primer intervalo tengo 12 personas que hay con edades desde 56 hasta menos de 64. Pero como dicen que hay que asumir que solo una persona tiene 56 años, entonces me piden encontrar la cantidad de personas mayores a 56. Excluyendo a esta persona me quedarían 11. En el siguiente gráfico me quedarían 19 y en el siguiente rectángulo del histograma 10. Quiere decir que en total vamos a tener 40 personas. Alternativa B como respuesta. Siguiente pregunta. Ahora me piden determinar qué porcentaje equivale la cantidad de pacientes que fueron dados de alta. Entonces, vemos que en el histograma la cantidad de pacientes que se hospitalizaron por emergencia fueron 6, que son de 48 a 56 años, y de 56 a 64, 12. Quiere decir que en total fueron 18 personas las hospitalizadas. Pero estas 18 personas fueron posteriormente dadas de alta. ¿Qué porcentaje representan del total? Como el total eran 60 personas, hacemos una regla de 3 simple y encontramos que el porcentaje representado es el 30%. La respuesta es la alternativa D. Pregunta 4. ¿Cuál es la tabla de frecuencias que corresponde al siguiente histograma? Esta actividad lo puedes encontrar en la página 80 de tu cuaderno de trabajo. Me van a dar 4 tablas y me piden determinar cuál de ellas corresponde al histograma. Hay que analizar cada una de ellas. Veamos la primera. En la primera tabla, si nosotros vemos las frecuencias absolutas y comparamos con el histograma, tendríamos que en el primero es 6, en la segunda 4, en la tercera la tabla muestra 14 y el histograma muestra 15, quiere decir que no corresponde. Por lo tanto, la primera tabla no corresponde a la representación del histograma. En la segunda tabla tenemos que la frecuencia absoluta del intervalo que va de 2 a 5 es 6 y en la tabla me dice que es 2, por lo tanto es diferente, ¿no? Seguimos analizando la tabla 6. Si nosotros comparamos con lo que muestra el histograma, vamos a ver que todas las frecuencias absolutas corresponden a los valores que muestra el histograma, por lo tanto sería la tabla 6 la correcta, que está mostrando una equivalencia entre el histograma y los valores que presenta en la tabla. La respuesta es la alternativa C. Ahora te voy a presentar unas actividades que tienes tú que realizar en base a los contenidos que se han presentado en la televisión en estas 2 semanas, el 8 de abril y el 16 de abril. Ahí están los enlaces para que tú puedas ingresar si es que no has tenido la oportunidad de visualizar en la oportunidad. Veamos en qué consisten las actividades. Dadas las siguientes variables, clasifícalas según su naturaleza. Tienes un conjunto de variables, las cuales tienes que clasificarlas de acuerdo a su naturaleza, es decir, indicar si son cualitativas nominales, cualitativas ordinales, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. Para poder clasificar, te sugiero utilizar, por ejemplo, este gráfico, o también puedes utilizar este esquema, o cualquier otro esquema que tú prefieras.
Segunda actividad. Recoge usando medios electrónicos información de 20 personas sobre las actividades realizadas durante el día, formulando la pregunta. La pregunta es: ¿qué actividades están realizando los peruanos? Entonces, tú vas a preguntar a 20 personas qué actividades prefieren realizar en el transcurso del día. Le planteas estas 5 alternativas y vas a obtener 20 respuestas. Esos 20 datos obtenidos los tienes que organizar en una tabla de distribución de frecuencias que te presento a continuación. Esta tabla tienes que completar con los datos que nos faltan, indicar su fuente y su fecha y contestar las preguntas. ¿Cuántas personas prefieren ver TV? ¿Qué proporción de personas prefieren realizar diálogo con sus familiares? ¿Qué porcentaje de personas prefieren usar PC, laptop, tablet o celular? Entonces, organiza tu información y responde estas preguntas. Siguiente actividad. Recoge usando medios electrónicos información de 20 personas sobre la situación de la salud de 20 familias respecto a enfermedades respiratorias. Entonces, a 20 personas de diferentes familias, plantéale esta pregunta. ¿Cuál es la situación de salud de tu familia con respecto a enfermedades respiratorias? Ten en cuenta que deben ser personas que pertenezcan a familias diferentes. Y plantéale estas alternativas. Todos están sanos, algunos miembros del hogar tienen gripe o malestar, algunos miembros del hogar tienen otra dolencia no precisa. Con estos datos, elabora una tabla de distribución de frecuencias, colócale tabla número 3, su título, su fuente y su fecha, elabora tu diagrama de barras y responde las preguntas. ¿Qué tipo de variables se está estudiando? ¿Qué porcentaje de hogares tienen todos sus miembros sanos? ¿Cuántos hogares tienen algunos miembros con dolencia? Y por último, resuelve la siguiente situación significativa. En el Hospital Regional de Lambayeque realizan pruebas rápidas para identificar a los infectados de COVID-19. Se detecta que 40 personas se encuentran contagiadas. Además, se toma la temperatura de cada uno de ellos registrándose los siguientes datos. Entonces tienes 40 datos que se representa la temperatura de cada una de estas personas en grados Celsius. Con esta información construye una tabla de distribución de frecuencias, elabora un histograma y un polígono de frecuencias. Responde: si solo los pacientes que se encuentran en el intervalo de mayores temperaturas serán internados en la unidad de cuidados intensivos, ¿cuántas personas tendrán que ser internadas en UCI? B. ¿En qué intervalo de temperatura se encuentra la mayor cantidad de pacientes? Gracias, hasta la siguiente semana.